Hola, buenas tardes. El abogado Carlos Romero les saluda. El día de hoy vamos a proceder a realizar un contraste entre lo que consagra el artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con lo que establece una regla relativamente nueva que se presentó en Venezuela, como lo es el Código Orgánico Penitenciario. Partamos primero desde el punto que la Constitución de Venezuela entró en vigencia en el año 1999. De igual manera que el Código Orgánico Penitenciario entró en vigencia el 28 de diciembre del 2015, donde pudiéramos hablar desde primeros días del año 2016. Partiendo desde ese particular, se tiene que establecer de que todas las normas que fueron post-constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, tiene que regirse con respecto a esta, puesto que pudiera carecer de nulidad. Vamos primero a hacer un breve repaso con respecto a lo que nos establece la norma constitucional con respecto al régimen penitenciario. En su parte pertinente nos indica que el Estado garantizará un régimen penitenciario que asegure la rehabilitación del interno e interna, respeto a sus derechos humanos. Entre otras cosas, establece que tendrán espacios de trabajo, estudio, deporte y recreación. Se contarán con penitenciaristas profesionales y estas estarán a cargo de los gobiernos estadales o municipales. De igual manera nos indica que se contarán con centros de privación de libertad de tipo abierto o de preferencia de carácter de colonias agrícolas penitenciarias. Hay un particular muy importante que nos indica que en todo caso las fórmulas de cumplimiento de penas no privativas de la libertad se aplicarán con preferencia a las medidas de naturaleza reclusiva. Ese es un breve rasgo de lo que nos establece la norma constitucional en su artículo 272. Luego de haber realizado una lectura y un análisis a profundidad como tal de lo que nos establece el Código Orgánico Penitenciario en Venezuela, llega varias cuestiones positivas y varias cuestiones negativas. La primera circunstancia positiva es que efectivamente, como lo indicamos, se adecúa a lo que así establece la Constitución, puesto que es una norma post-constitución del año 1999 en Venezuela. Otro punto principal que es muy importante en cuanto a la ley, no estamos hablando en cuanto a la realidad, sino en cuanto a la ley, son los principios rectores que se deberían establecer en los regímenes penitenciarios, como lo son el respeto a los derechos humanos, la eficiencia, la igualdad, la eficacia, la objetividad y la proporcionalidad. Esto es muy importante, la proporcionalidad de cómo se aplicarán estas eventuales penas privativas de libertad. Un punto negativo que se logró evidenciar luego de la revisión de la ley orgánica penitenciaria, el Código Orgánico Penitenciario, es el particular de la denominación que se le da a estos centros de privación de libertad. Si ciertamente son eso, un centro de privación de libertad, su fin no es ese. El fin, incluso así establecen las normas internacionales, debería, al humilde criterio de la persona que se encuentra exponiendo, deberían de ser más que centros o sistemas penitenciarios, un sistema de rehabilitación social. El propósito como tal de esto no es tener a una persona privada de libertad por un tiempo aislada de la sociedad para posterior al cumplimiento de una pena proceder a soltarlo prácticamente de nuevo a esa sociedad que ha causado ya daños. Entonces es un punto negativo que se logró evidenciar luego de la revisión de esta ley, y es ese particular de que se toma precisamente como un régimen penitenciario y no como un régimen de rehabilitación social, que es lo que las normas internacionales y tratados de derechos humanos en la actualidad están persiguiendo. Ahora bien, existe de igual manera en la ley otros puntos bastante positivos, como lo son que se establece que las personas que se encuentran allí privadas de libertad están en la obligación, y si ellos así lo deciden, de recibir educación, tienen la oportunidad de realizar trabajo. Estas cuestiones de educación y trabajo es un punto bastante importante que vamos a tocar más adelante en esta exposición. De igual manera, tienen la obligatoriedad de recibir asistencia médica y asesoría legal gratuita. Ahora bien, de igual manera se logró verificar un punto bastante importante aproximadamente en el artículo 101 de este Código Orgánico Penitenciario, que es el particular del uso progresivo de la fuerza. Eso es bastante importante a las personas que allí laboran, que como se indicó en la Constitución, deberán ser penitenciaristas profesionales
y deben conocer cómo es el uso progresivo de la fuerza y cómo reaccionar dependiendo de cada circunstancia que se pueda presentar dentro de ese centro de privación de libertad, que vuelvo y lo indico, a criterio del expositor debería ser denominado centros de rehabilitación social. Ahora bien, vamos a un punto negativo. Y es de igual manera con respecto a cómo se organiza este centro de privación de libertad, puesto que el código nos habla solo de mínima seguridad, mediana seguridad y máxima seguridad. En la República del Ecuador, donde resido actualmente, aparte de estos 3 niveles de seguridad, se maneja un CDP, que es un centro de detención provisional, en donde se encuentran privadas de su libertad las personas que aún no han recibido una condena. Sería hasta injusto desde cierto punto de vista privar de libertad en un régimen de mínima seguridad, mediana seguridad o máxima seguridad a una persona que aún se encuentra en calidad de procesado y no de condenado en un proceso penal. Recordemos que eventualmente puede ratificarle su estado de inocencia y así hay un principio que establece que lo embiste de esa presunción de inocencia. Entonces, ese particular no se logró observar en el Código Orgánico Penitenciario. En la República del Ecuador está contemplado todos los centros de rehabilitación social, porque así se llaman acá. Centros de rehabilitación social cuentan con un CDP, un centro de detención provisional, que permite mantener a esas personas aisladas de las personas que ya se encuentran con una pena privativa de libertad y con una sentencia ya ejecutoriada. Ahora bien, hablemos sobre un punto que causó bastante impresión a las cuestiones de la revisión del Código Orgánico Penitenciario, y es sobre la redención. La redención nos indica que las personas que realicen de manera voluntaria estudios o trabajo podrán redimir la pena privativa de libertad utilizando una especie de fórmula en donde nos indica que se le reducirá un día de pena privativa de libertad por cada 2 días de trabajo o de estudio. De igual manera establece cuáles son las normas que se van a regir con respecto a ese sistema, pero es un factor bastante novedoso que por lo menos en la República del Ecuador no se aplica. Es un sistema que de igual manera, atendiendo los principios rectores que acabamos de indicar al principio de esta exposición en cuanto a la proporcionalidad, y por eso indiqué que íbamos a tocar un poco más a las cuestiones del trabajo y lo del estudio, es un punto bastante importante en donde promueve precisamente esa rehabilitación social de la persona que se encuentra privada de libertad, que si bien es cierto no lo llamamos un régimen o un centro de rehabilitación social, pero promueve mucho el obtener estudios, el capacitarse laboralmente para poder a la larga y en la eventualidad del cumplimiento de una pena privativa de libertad ser una persona apta para reinsertarse en esa sociedad que lo excluyó en su momento por una conducta delictual. Ahora bien, el último punto que vamos a tratar en esta exposición es el apoyo postpenitenciario o el apoyo postpena. Es un factor bastante importante que establece este código, puesto que efectivamente las personas que salen ya al momento de cumplir una pena, bien sea por su totalidad o bien sea computándole con una redención, se debe establecer un apoyo efectivo a las personas luego del cumplimiento de la pena para poder reinsertarlos correctamente en la sociedad. Entonces, luego de haber hecho una especie de contraste entre lo que así establece la Constitución de Venezuela, este código que se explica de igual manera en la República Bolivariana de Venezuela, en donde incluso pudimos conocer un poco de igual manera el régimen penitenciario, o en este caso aquí se llama el régimen de rehabilitación social en la República del Ecuador, hemos logrado pues realizar un contraste bastante interesante en donde la mayoría de los puntos que establece la ley en esta exposición no procederemos a hablar con respecto a la realidad de cómo se aplica esta ley o de cómo están actualmente los centros penitenciarios en Venezuela, sino a lo que nos establece el código en contraste con la Constitución y en contraste con lo que se aplica de igual manera en la República del Ecuador. Espero que esta exposición haya sido de su agrado. Buenas tardes.